Aquí tenemos un razonamiento que parece demostrar que i es igual a menos 1. Eso evidentemente es falso. ¿Dónde está el error? Bueno, el error en realidad, si ustedes lo analizan, esto, si quitamos la expresión en forma fraccionaria que está ahí, lo que parece estar diciendo es que i es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Si ustedes recuerdan, hemos definido que i cuadrado es igual a menos 1. Sin embargo, el error se encuentra en ese punto por el siguiente motivo. No es correcto decir que si i cuadrado es igual a menos 1, la raíz de menos 1 es igual a 1. ¿Por qué? En el conjunto de los números reales, cuando uno tiene raíz de 4, este símbolo radicando que uno tiene acá no significa todas las raíces cuadradas, sino que significa solamente la raíz principal de 4, que es 2. En realidad 4 tiene dos raíces cuadradas, 2 y menos 2, porque ambos al cuadrado me dan 4. Sin embargo, este símbolo para un determinado número no significa todas las raíces cuadradas, sino significa la raíz principal. Y la raíz principal en los números reales se define como aquella que es positiva. ¿Qué ocurre en los números complejos? En los números complejos, como no existe el orden, no existe la comparación, no tiene sentido hablar de positivo o negativo. Entonces, en realidad, no tengo ningún motivo para decir que la raíz de menos 1 es sí. Es más, si ustedes recuerdan, la raíz enésima de un número complejo se calcula haciendo la raíz enésima del módulo por e a la i del argumento más 2k por pi sobre n, donde n tomaba los valores desde 0 hasta n menos 1. Supongamos que queremos calcular la raíz cuadrada de i, que es lo que así tenemos. La raíz de i ya vimos que es 1, así que esto sería la raíz cuadrada de 1 por e elevado a la i. Como es un imaginario puro positivo, el argumento es pi sobre 2, más 2 por k por pi, todo sobre 2. Entonces, para k igual 0, resulta que, perdón, la raíz de i no, que lo que estamos haciendo es la raíz de menos 1. Ahora sí. Lo que estamos haciendo, perdón, es la raíz de menos 1, no la raíz de i. Entonces, sería que la raíz de menos 1 es la raíz enésima del módulo, que sigue siendo 1, el módulo de menos 1 es 1, por e elevado a la i. El argumento de menos 1, como es un número real negativo, está ubicado en el eje x negativo, el argumento es 180 grados, o pi, así que esto sería pi más 2k por pi sobre 2. Cuando k es igual a 0, obtenemos esto desaparece, pi sobre 2, así que resulta que la raíz de menos 1 es e a la i pi sobre 2, que es el coseno de pi sobre 2, que es 0, más el seno de pi sobre 2, que es 1, y, o sea, i, que es lo que estamos proponiendo acá. Pero para k igual a menos 1, la raíz de menos 1 resulta e a la i. Cuando k vale 1 tendría pi más 2pi, 3pi sobre 2, o sea, 3 medios de pi. Entonces esto sería el coseno de 3 medios de pi, que es 0, y el seno de 3 medios de pi es menos 1, o sea que da menos i. Es decir, que la raíz de menos 1 en los complejos puede ser i o menos i, pero en el caso de los números complejos, ninguna de ellas tiene preferencia sobre la otra. Ambas son las raíces cuadradas de menos 1, y ninguna de ellas es la principal. Entonces esto lo que tiene como consecuencia es que en el conjunto de los números complejos la raíz enésima de z no es función. ¿Sí? Esto es algo muy importante. En los números reales se define que la raíz cuadrada de 4 es la positiva y 2,
para que a su vez la raíz cuadrada sea la función inversa de x cuadrado. En el caso de los números complejos, la raíz enésima no es una función porque una raíz enésima que tiene n raíces distintas, todas son equivalentes entre sí, ninguna es la principal sobre las otras. ¿Sí? No hay ningún motivo para preferir el i sobre el menos i. Es más, incluso si bien yo acá tomé 0 y 1, recuerden que acá se puede tomar cualesquiera dos valores consecutivos. Las raíces estas se podrían haber calculado tomando 15 y 16 o menos 1 y 0. Es más, si hubiésemos tomado menos 1 y 0 en lugar de 0 y 1, en lugar de 0 y 1, hubiese aparecido primero el menos i y luego el i. Es decir, que ni siquiera uno puede tomar como preferencia el i porque aparezca primero, porque depende del orden de cálculo. Entonces, el error en esta demostración es este primer punto, porque no es correcto decir que por más que i cuadrado sea menos 1, no es correcto decir que la raíz de menos 1 es i, porque también podría ser menos i. Ahora, como una acotación, en algunos textos, para poder continuar trabajando con el concepto de raíz principal, sí considero que ya les dije que esto no es correcto. Si considero que i es igual a la raíz de menos 1, entonces lo que ocurre, aceptando eso, que en realidad no es cierto, aceptando eso, lo que ocurriría es que cuando uno tiene esta propiedad, lo que tiene es raíz de menos 1 por raíz de menos 1 por raíz de menos 1 igual a raíz de menos 1 al cubo. Vamos a escribir, esto sería la raíz de menos 1 al cubo. Ahí está. Es decir, incluso en el caso que uno defina por decreto que i es la raíz principal de menos 1 para continuar trabajando con el concepto de raíz principal de los reales, el problema es que esta propiedad en los reales solamente se puede aplicar si como máximo, es decir, en el caso de los números reales solamente se puede aplicar si a y b son positivos o 0, y en el caso de trabajar con la unidad imaginaria, como máximo uno de ellos puede ser negativo. Entonces, como aquí son los tres negativos, la propiedad esta tampoco se podría aplicar. Y si quieren, otra razón más es que cuando uno trabaja con la potencia fraccionaria en los reales, la misma solamente se puede aplicar si a es mayor o igual a 0. Mayor a 0. Entonces, en realidad, hay un montón de motivos por el cual esto es falso. Este es el verdadero motivo por el cual es erróneo, porque en realidad no es correcto decir que i es la raíz de menos 1. Y si uno, como hace algún texto, hiciese esta excepción para trabajar con las propiedades de los reales, tampoco son ciertas la expresión fraccionaria y este paso aquí realizado. Analicemos el punto 2 de este tema. En este caso nos decían que tenía un número complejo menos raíz de 3 más i, que es una de las raíces sextas de un determinado complejo z. Y pedía hallar las otras, como estamos trabajando en los complejos, z tiene 6 raíces sextas, pedía hacer las otras 5. Un método, un camino hubiese sido el siguiente: decir que z despejando es menos raíz de 3 más i a la sexta. Esto se puede calcular, entre otras cosas, en forma trigonométrica. Es relativamente sencillo, y una vez que tengo z, calculo
la raíz sexta de z con la fórmula de De Moivre que vimos hace un ratito, dándole los valores desde 0 hasta 5. Para alguno de estos valores, una de esas raíces debe coincidir con el número dado. Pero en realidad no era necesario ni siquiera hacer eso. O sea, estaba perfecto si alguien lo hizo, pero es un camino relativamente largo. También uno sabe que al tratarse de una raíz sexta divide la circunferencia en 2pi sobre 6, si de 6 partes iguales, es decir, las raíces están separadas cada pi sobre 3. Entonces lo que uno puede hacer es calcular la raíz dada en forma polar y obtener las otras sumándole en el argumento de a pi sobre 3. Entonces el número complejo menos raíz de 3 más i y módulo, lo vamos a llamar z para no confundir con el z original, lo vamos a llamar w, por ejemplo, tiene módulo menos raíz de 3 al cuadrado es 3, más 1 al cuadrado 1, 4, la raíz de eso 2. Y el argumento sería el arco tangente de, esto sería el arco tangente de 1 sobre menos raíz de 3. Cuando uno calcula eso con la calculadora, le da menos 30 grados, que es menos pi sobre 6, pero como este es un ángulo del segundo cuadrante, pues tiene la x negativa y la y positiva. A eso hay que sumarle 180 grados, entonces eso sería 150 grados o menos pi sobre 6 más 6 pi sobre 6 serían 5 sextos de pi. Entonces, expresamos el complejo dado en forma exponencial. Si hay este complejo que estamos llamando W, entonces W sería 2 por e a la i 5 sextos de pi. Luego, si este es W sub 0, la siguiente raíz va a tener el mismo módulo y va a estar separado en 5 sextos de pi más pi sobre 3. W2 va a ser 2 por e a la i 5 sextos. En realidad sería el anterior más pi sobre 3, que es lo mismo que sumarle al primero, 2pi sobre 3, W3, que sería 2 por e a la i 5 sextos de pi, más 3 veces pi sobre 3, que es pi, el W4, que es 2 por e a la i 5 sextos de pi, más 4 tercios de pi, y por último W5, que es 2 por e a la i 5 sextos de pi más 5 tercios de pi. Entonces, estas eran las 6 raíces pedidas. De este segundo modo se pueden calcular sin siquiera tener que conocer quién es el complejo Z. El que correspondía al punto 3 tiene el mismo problema que el 1. El error fundamental es que no es correcto decir que i es igual a la raíz de menos 1. Y en el tema 4 es similar al que realizamos recién, lo único que en lugar de tratarse de una raíz sexta, se trata de una raíz cuarta. Así que en lugar de dividir la circunferencia en 6, hay que dividirla en 4, es decir, que las raíces van a estar separadas cada pi sobre 2. Y por último, volvemos al tema 1 y vamos a tratar el tema del punto número 3. El punto número 3 era el que trataba de un gráfico.
Aquí me daba la ayuda que me convenía tomar a z en forma de par ordenado, z es igual a x más y por y. Entonces, nos conviene realizar primero estos cálculos auxiliares, z por z conjugado, que sería x más y por x menos y por y. Ya sabemos de la teoría que nos queda x cuadrado más y cuadrado, lo hemos visto varias veces. La parte real de z cuadrado. Aquí muchos cometieron el error de confundir la parte real de z cuadrado con la parte real de z al cuadrado. Estas son dos cosas distintas. Esto es, primero hacer z cuadrado y del resultado tomar la parte real. Esto es tomar la parte real de z, que sería x, y elevarlo al cuadrado. Pero aquí, como el z cuadrado está dentro del paréntesis, es primero hacer z cuadrado y luego tomar la parte real. Entonces, si hacemos z cuadrado, sería x más y por y al cuadrado. Entonces sería por cuadrado de binomio x cuadrado más 2x y por y. Luego sería más unidad imaginaria al cuadrado, que es menos 1 por y cuadrado, menos y cuadrado. Entonces, la parte real de z cuadrado, que sería la parte real de esto, es x cuadrado más, menos y cuadrado. Y por último, la parte imaginaria de z, como ya explicamos al comienzo del video, es y, no y por y como muchos quisieran. Entonces, si uno reemplaza todo eso, quedaría x cuadrado más y cuadrado, que sería z por z conjugado. La parte real de z cuadrado es x cuadrado menos y cuadrado. Y dos veces la parte imaginaria de z, que es y. Las x se suman, las y se cancelan. Y simplificando los dos, queda x cuadrado igual a y, que es una parábola de vértice en 0, 0, y que tiene sus ramas hacia arriba. Vamos a hacer ese gráfico y vamos a hacer unas acotaciones con respecto al gráfico. Estos serían los ejes. Y ahora hacemos la siguiente acotación. En los ejes tienen que acostumbrarse a poner siempre la identidad de cada uno de los ejes, x. Nunca pongan y por y aquí porque tenemos el mismo problema de siempre. Nosotros estamos graficando un número complejo en r cuadrado, que es un par, que son puntos formados por pares ordenados de números reales. Esto no sería un número real, así que es solamente y x. Siempre acostúmbrense a marcar el origen y cuál es la unidad o escala en cada uno de los ejes. Porque el mismo gráfico con la misma forma, pasando por distintos puntos, puede estar erróneo. Entonces, sabemos que esta parábola pasa por el 1, 1 y 1 menos 1, así que esta será la parábola que deberíamos dibujar. Con respecto al tema 2, ya algunas cosas las tenemos calculadas. Z por z conjugado ya lo sabemos, la parte real de z al cuadrado ya lo sabemos, y acá tenemos un cambio. En lugar de tener imaginario de z cuadrado, es imaginario al cuadrado de z. Esto significa que es lo mismo que la parte imaginaria de z y todo eso al cuadrado, porque ven que el cuadrado está fuera de los paréntesis. La parte imaginaria de este complejo es solamente y al cuadrado. Entonces, reemplazando las cosas que ya calculamos en el tema anterior, z por z conjugado es x cuadrado más y cuadrado. La parte real de z cuadrado del tema anterior, si vamos a la condición que era x cuadrado menos y cuadrado, esto sería 8 menos 2 y cuadrado. Aquí las y se simplifican, esto queda 2x cuadrado más 2y cuadrado que pasa sumando igual a 8 y dividiendo todo por 4, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y esto lo vimos
por ejemplo, en los videos donde se explicaba la teoría, que es una circunferencia de centro 0, 0. Si marcamos la escala, esto sería 2, esto sería 2, menos 2, y menos 2, entonces esta es nuestra circunferencia. En el punto número 3 vamos a limpiar solamente esta parte. Solamente esta parte. Z por Z conjugado, ya sabemos que nos da x cuadrado más y cuadrado. La parte imaginaria al cuadrado de Z lo usamos en el ejercicio anteriores. Entonces, estaba adelantando un paso. La parte imaginaria al cuadrado de Z es y al cuadrado igual a 0. Sumamos las dos y esto es x cuadrado más y cuadrado 2 cuadrado igual a 0. Esto, algunos pusieron que es una circunferencia, eso no es cierto porque para que sea circunferencia el coeficiente de x cuadrado y de y cuadrado deben ser iguales. Y otra cosa es que para que sea una circunferencia, este término del lado derecho tendría que ser un número positivo para que pueda representar un radio. No existe una circunferencia de radio 0. Si analizamos esto, en realidad lo que termina resultando es que como estos son dos cuadrados que son siempre positivos o ceros y están sumados, la única manera que toda esta cuenta de 0 es que x sea igual a y igual a 0. Como x y y deben ser 0 al mismo tiempo, la única solución de esa ecuación es el punto 0, 0. O sea que en realidad lo único que había que marcar en el gráfico era el punto 0, 0. Entonces, y x. Y por último, en el tema 4, z cuadrado es x más y por y al cuadrado. Esto sería x cuadrado más 2x. Vamos a hacerlo directamente en la ecuación, totalmente nada más para completar. Entonces z cuadrado es x más y por y al cuadrado, y conjugado de z al cuadrado es x y por y al cuadrado. Esto es x cuadrado más 2x y por y menos, porque queda la unidad imaginaria del cuadrado que es menos 1 por y cuadrado, y este sería x cuadrado menos 2x y por y, diferencia del cuadrado, perdón, cuadrado del binomio de una diferencia, y aquí tenemos y cuadrado, y la unidad imaginaria del cuadrado es menos y cuadrado. Entonces, como estos son dos complejos en forma binómica, para que sean iguales, las partes reales deben ser iguales. La parte real del número izquierdo es x cuadrado menos y cuadrado, la parte real del número derecho es x cuadrado menos y cuadrado, y las partes imaginarias deben ser iguales. La parte imaginaria del número izquierdo es 2xy, la parte imaginaria del miembro derecho es menos 2xy. Como bien recuerdan, no hay que poner la unidad imaginaria porque no forma parte de la componente. Esta primera ecuación se cumple siempre y la segunda se cumple si 4xy es igual a 0. Para que eso ocurra puede pasar dos cosas: que x sea igual a 0 o que y sea igual a 0. Pero como es una o la otra, se cumplen por separado. Si ustedes recuerdan del introductorio, las ecuaciones de la forma x igual a un número, por ejemplo, x igual a 2 representaba una recta vertical que pasa por 2, y las rectas y igual a 4, por ejemplo, es una recta horizontal que pasa por 4. Así que particularmente en nuestro gráfico, esto es x, entonces en realidad
x igual 0 son todos aquellos puntos cuya componente x igual 0 son todos aquellos puntos cuya componente real es 0, es decir, todo lo que está ubicado sobre el eje y. Es decir, que x igual a 0 es en realidad la ecuación del eje y igual a 0 son todos aquellos puntos que no tienen altura, es decir, todos los puntos que están sobre el eje x. O sea que el igual 0 es la ecuación del eje x, o sea que el gráfico que resultaba de esta ecuación eran todos los puntos del eje x y todos los puntos del eje y. Cualquier otra duda que haya quedado sin atender o que se le haya hecho a alguien en particular la puede consultar.